Bienvenidos a Altagracia, un rincón de Caracas que guarda siglos de historia en cada una de sus calles, desde sus iglesias coloniales hasta sus modernos edificios. Esta parroquia nos cuenta historia fascinante de nuestra ciudad. Acompáñennos a este recorrido por un lugar donde el pasado se entrelaza con el presente. La parroquia Altagracia, corazón histórico de Caracas, es mucho más que un simple sector de la ciudad. Es un compendio de nuestra historia, cultura y arquitectura, un crisol de tradiciones y un testigo silencioso de los cambios que ha experimentado nuestra nación. Sus calles, muchas de ellas emprendadas y con nombres que evocan al pasado, son un verdadero laberinto de historia. Calle El Conde, Calle del Medio, Calle de la Cruz. Cada uno guarda secretos y anécdotas de quienes lo transitaban. Estas vías, que en el pasado fueron testigos de procesiones religiosas, de encuentros entre vecinos y de revueltas populares, hoy nos conectan con nuestras raíces. El imponente edificio del Banco Central de Venezuela, con su arquitectura neoclásica, se alza como un símbolo de solidez económica del país. Su construcción, iniciada en la década de 1940, representa la ambición de una nación en ascenso. En su interior se encuentran valiosas colecciones de arte y numísticas que cuentan la historia monetaria de Venezuela. En la parroquia Altagracia alberga uno de los tesoros arquitectónicos y religiosos más valiosos de la ciudad, la iglesia de Nuestra Señora de Altagracia. Este templo fue fundado en 1654 y es un fiel reflejo de la historia, la cultura y la espiritualidad de Venezuela. La construcción de esta iglesia fue iniciativa de la Cofradía de Nuestra Señora de Altagracia, una sociedad de mulatos que buscaba un lugar de culto para su comunidad. A lo largo de los siglos, este templo ha sido testigo de innumerables acontecimientos históricos, desde la época colonial hasta la actualidad. Terremotos, guerras y transformaciones urbanas que han marcado nuestra historia, pero la fe de los fieles ha logrado mantenerse en pie. La esquina de las Mercedes alberga un tesoro arquitectónico y espiritual, la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Sus cimientos se remontan a 1614, cuando una pequeña ermita de madera fue erigida en honor a la Virgen de las Mercedes. Sin embargo, la historia de este templo está marcada, pues los constantes terremotos que sacudieron a Caracas a lo largo de los siglos destruyeron en varias ocasiones esta primera construcción. En 1842, cuando se inició la construcción del templo que conocemos hoy en día, tras 15 años de arduo trabajo, en 1857 se inauguró oficialmente esta obra maestra de neoclásico, un estilo arquitectónico que se caracteriza por sus líneas sencillas, elegantes y simétricas. A lo largo de los años, la iglesia de las Mercedes se ha convertido en un punto de encuentro para los caraqueños. Además de las celebraciones religiosas, en el templo se realizan diversas actividades culturales y sociales. La iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes es mucho más que un edificio religioso, es un símbolo de historia, la cultura y la fe de un pueblo venezolano. El nombre de esta plaza rinde homenaje a un talentoso artista venezolano, Juan Pedro López, un pintor, escultor y dorador de la época colonial. Sus obras adornaron muchas iglesias y edificios importantes de Caracas, dejando un legado artístico invaluable. La Plaza Juan Pablo Pedro López fue inaugurada en 1998, fruto de un proyecto que buscaba revitalizar el centro histórico de Caracas. Su diseño moderno y funcional la convirtió rápidamente en un punto de encuentro para aquellos caraqueños y visitantes. ¿Sabían que la construcción de esta plaza fue iniciativa conjunta entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Educación? Un claro ejemplo de cómo instituciones públicas pueden trabajar juntas para mejorar la ciudad.
El Ministerio de Educación se remonta a finales del siglo XIX, cuando la educación comenzaba a ser considerada un derecho fundamental y un pilar para el desarrollo del país. El Ministerio de Educación fue creado con el objetivo de organizar y supervisar el sistema educativo venezolano. El Ministerio de Educación ha tenido un papel fundamental en la construcción del sistema educativo del país. A lo largo de su historia ha enfrentado diversos desafíos y ha implementado políticas para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los venezolanos. También tenemos lo que es el Tribunal Supremo de Justicia. Ha sido un pilar fundamental de los sistemas judiciales a lo largo de la historia. Sus orígenes se remontan a las antiguas civilizaciones, donde ya existían instancias máximas para resolver disputas y aplicar a la justicia. El Cuartel de San Carlos ha sido un testigo de la historia de Venezuela y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia. Este antiguo cuartel militar, reconvertido en prisión política durante gran parte del siglo XX, fue escenario de numerosas fugas que marcaron un hito de la historia del país. Sus muros albergaron a numerosos opositores políticos, quienes enfrentaron condiciones de hacinamiento, tortura y aislamiento. Ante esta situación, muchos prisioneros idearon ingeniosas formas de escapar. Las fugas del cuartel se convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza para aquellos que luchaban contra la dictadura. Una de las fugas más conocidas del cuartel de San Carlos fue la operación de Jesús Márquez Finolo, ocurrida el 18 de enero de 1975. En esta audaz operación, 23 presos políticos, entre ellos miembros de organizaciones guerrilleras como la Bandera Roja, lograron escapar a través de un túnel que habían excavado durante meses. El Panteón Nacional de Venezuela es mucho más que un cementerio. Es un monumento a la historia y a los héroes que forjaron la nación. Ubicado en el corazón de Caracas, este imponente edificio neoclásico alberga los restos de los personajes más ilustres de la historia venezolana, desde libertadores hasta próceres civiles y militares. Originalmente, este lugar se encontraba como la iglesia de la Santísima Trinidad. Sin embargo, por el presidente Antonio Guzmán Blanco, quien en 1874 decretó su transformación en Panteón Nacional, con el objetivo de honrar la memoria de grandes hombres y mujeres que habían luchado por la independencia y el progreso del país. El Panteón Nacional no es solamente un lugar de reposo. Sus paredes cuentan con la historia de Venezuela a través de murales, esculturas y objetos históricos. Además, el edificio en sí es una obra de arte arquitectónica que combina elementos neoclásicos y góticos. Visitar el Panteón Nacional es una experiencia conmovedora que permite conectar con la historia de Venezuela y rendir homenaje a aquellos que lucharon por la libertad y la justicia. La Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada en el corazón de Caracas, en la parroquia Altagracia, es mucho más que un simple depósito de libros. Se trata de un verdadero tesoro cultural que alberga la memoria colectiva del país y ofrece un acceso invaluable al conocimiento para todos los venezolanos. Fundada en 1833, la Biblioteca Nacional ha sido testigo de la evolución de Venezuela. A lo largo de estos años ha desempeñado un papel fundamental en la preservación del patrimonio documental del país, coleccionando libros, periódicos, revistas, mapas, fotografías y otros materiales que reflejan la diversidad cultural y el desarrollo intelectual de la nación. En sus colecciones encontrarás los documentos de la época colonial, periódicos de la Guerra de la Independencia y manuscritos de grandes escritores venezolanos. Es como adentrarse en una máquina del tiempo y descubrir cómo pensaban y vivía la gente en diferentes épocas. La Biblioteca Nacional es un espacio abierto a todo público, donde estudiantes, investigadores, escritores y cualquier persona interesada en el conocimiento puede encontrar una amplia variedad de recursos. La parroquia Altagracia es un legado que debemos preservar y transmitir a las futuras generaciones. Sus calles, sus edificios y su historia son un tesoro invaluable que nos permite conectar con nuestras raíces.
Al recorrer sus rincones, nos damos cuenta de que el pasado siempre está presente y que el futuro se construye sobre los cimientos del pasado.